La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentan Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea. Bienvenidos oyentes de Así suena la paz en los territorios. Hoy iniciaremos una nueva franja con un nuevo tema, las víctimas del conflicto armado colombiano. Les acompaña Gabriel Alarcón y Cindy Guevara. Hoy presentamos quiénes son víctimas y a qué tienen derecho. En nuestro país, por estos días, es normal escuchar la palabra víctimas, pero ¿conocemos quiénes son ellos? ¿A quiénes cobija este término? ¿Y cuál es la ley que los ampara? Los invitamos a escuchar la siguiente historia. En un hermoso municipio de Colombia se convocó a un juicio extraordinario por los derechos de las personas desplazadas. Una gran cantidad de personas acudieron para hacer valer la integridad de la población víctima del conflicto armado colombiano. Los asistentes, con sus ánimos alterados, comenzaron a exigir el cumplimiento de sus derechos. En medio del recinto se escuchaba el murmullo de la gente que decía: aquí en este país todos Yo también soy una víctima. Somos víctimas, todos tenemos derechos. Que el gobierno nos ayude. Yo también soy una víctima. Sí, señor, que nos ampare a todos. La reunión se empezó a poner cada vez más intensa, hasta que la juez se levanta y pone orden en la sala. Orden, por favor. Esto es una audiencia seria. Veo que hay muchas personas que no deberían estar. Por favor, a la derecha, quienes son víctimas del conflicto, y a la izquierda se me hacen todas las personas que vienen solamente a observar, a conocer o en defensa de alguna persona víctima. ¿Cómo así? Pero si todos somos víctimas. No, yo sí soy víctima. Bueno, yo sí no soy víctima. Yo sí. Yo también. Yo también. A mí me tocó salir con mi familia de mi Todos tierra. somos víctimas. La juez, observando la desinformación que existía, tomó una decisión. A ver, como veo confusión en la sala, le voy a preguntar algo. ¿Saben ustedes a qué hace referencia el término víctima? ¿Y quiénes son víctimas del conflicto armado en nuestro país? Aquí en este país todos somos víctimas. Claro, todos. Que el gobierno nos ayude. ¿Es usted víctima del conflicto? No, ¿Sabe qué es ser una víctima del conflicto? cuando ha sido desplazada o cuando ha sido vulnerado en sus derechos. ¿Es usted víctima del conflicto armado? Víctima del conflicto armado no, por el momento no, pero sí he escuchado en mi familia que los han amenazado por tierra y eso. ¿Es usted víctima del conflicto armado? No soy víctima del conflicto armado. ¿Sabe usted qué es una víctima del conflicto armado? Pues tengo varias definiciones sobre lo que es una persona víctima del conflicto armado. Una de esas son aquellas, digamos, los desplazados. Otras serían cuando llegan los grupos armados pues a ciertos lugares y empiezan a intimidar a las personas. ¿Es usted víctima del conflicto armado? No, señor. ¿Sabe usted qué es una víctima? Sí, señor. Una víctima es aquella persona que puede tener dos ángulos, bien sean violencia familiar o los otros hechos victimizantes que están sucediendo a raíz del conflicto armado interno que vive el país. ¿Es usted víctima del conflicto armado? Sí. ¿Es usted víctima del conflicto armado? No. ¿Conoce qué es una víctima? No mucho. Tengo poca información. Lo que sé que es una persona que ha sufrido de las bandas criminales, del paramilitarismo, de la guerrilla y pues ha sido desplazada de algunos territorios donde vivían ellos. ¿Sabe usted qué es una víctima del conflicto? Pues una víctima del conflicto tengo entendido yo que es una persona que son cosas prácticamente amenazadas por grupos al margen de la ley. Próximamente las chantajean o las amenazan para algún beneficio común. Una vez realizado el sondeo, la juez puso otro ejercicio para llegar a un buen término para todos. Muy
Muy bien, hubiésemos empezado por ahí. Veo muchos reclamando lo que no les pertenece y a otros que deben reclamar entonces no saben a qué tienen derecho. ¿Quiénes conocen la ley de víctimas y restitución? ¿Conoce la ley que los acobija? No. ¿Sabe algo sobre qué trata la ley, acuerdos o qué beneficios tiene con...? De beneficios sí, porque uno ha oído que son atendidos, que tienen oficinas especiales para ser atendidos. Hay proyectos donde les dan ayudas a ellos, humanitaria, de manera humanitaria, psicológica, económica, de vivienda también. ¿Conoce la ley que los ampara, la ley 1448? No, de leyes yo no conozco, pero sería bueno aprender. ¿Qué es la ley 1448 del 2011? Por el momento no estoy bien informado sobre esa ley. Sí, señor, la ley 1448 del 2011. ¿Qué trata esta ley? Esa ley está tratando sobre los beneficios de las personas que hayan sufrido cualquier hecho victimizante, les está cobijando como tal. Los beneficios de esta ley 1448 están enmarcados en varias fases. Una de ellas es poder venir a declarar las personerías, de ahí le brindan su apoyo. La ley 1448 cobija a la población víctima de cualquier hecho victimizante, ya sea desplazamiento u otros hechos. Esta ley que marcó en el 2011 cobija a todas las personas que en el tiempo declararon la ley 2, decreto 1290, la 418, todas esas se están marcando en una y donde llegan a la respectiva indemnización como tal. ¿Conoce la ley que los acobija a ustedes como víctimas? Sí, la ley 1448 del 2011. ¿De qué trata esta ley? Nos explican, qué derechos tenemos nosotros como víctimas, en qué nos pueden ayudar, colaborar. ¿Conoce qué es la ley 1448? Sinceramente no. El encuentro entre la juez comenzaba a tener sentido. Ahora sí empezaban a hablar todos con los mismos términos y empezó a fluir el diálogo. Ahora sí hablemos claro, pueden sentarse, despejemos algunas dudas sobre los derechos de las víctimas, sobre la ley que los ampara. Siéntense, pónganse cómodos. Escuchemos a la doctora Sandra Mariño, enlace de víctimas de nuestro municipio. Siga, doctora, aquí están las personas interesadas en los derechos de las víctimas. Pero empecemos aclarando quiénes son víctimas del conflicto armado colombiano, ¿no le parece? Para efectos de la ley 1448 del 2011, todas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños como consecuencia de las infracciones o derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ocurridas a partir del 1 de enero de 1985, con ocasión del conflicto armado interno del país. Doctora, ¿pero quiénes son víctimas del conflicto armado colombiano? Las víctimas pueden ser sujetos individuales o sujetos colectivos. También se hablan en cuanto al enfoque diferencial los pueblos o comunidades indígenas como sujetos también colectivos, como con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, y el pueblo ron, gitano o los cumpanes. El cónyuge o compañero permanente, incluyendo a parejas del mismo sexo, ese puede ser víctima. Familiares en primer grado de consanguinidad, papá, mamá, hijos e hijas. Primero civil de la víctima directa, cuando eso se le hubiera dado muerte o estuviese desaparecida. A falta de eso, serán los que se encuentren en segundo grado de consanguinidad, como abuelos o abuelos. Las personas que hayan sufrido un daño al intervenir o asistir a la víctima en peligro, o para prevenir la victimización. También se ha escuchado hablar de hechos victimizantes. ¿A qué hace referencia ese término? La ley 1448 contempla 12 hechos victimizantes. Y entre esos 12 hechos victimizantes encontramos acto terrorista, atentados, combates y hostigamiento, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, mina antipersonal, que son munición sin explotar, y artefactos explosivos, secuestro, tortura, vinculación de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, actividades relacionadas con los grupos armados organizados al margen de la ley, abandono o despojo forzado de tierra. Ahorita hay otro hecho, fue ya afectado por la unidad de víctimas, que es el número 12, que sería el confinamiento.
Muy bien, doctora, por sus aportes, pero ahora lo que la gente quiere escuchar, ¿cuáles son los derechos de las víctimas? El artículo 28 de la Ley 1448 del 2011 contempla 12 derechos de las víctimas. El primero es derecho a la verdad, justicia y reparación. El segundo es acudir a los escenarios de diálogo comunitario o institucional. Tercer derecho, a ser beneficiario de acciones afirmativas por parte del Estado. El cuarto es a solicitar y recibir atención humanitaria. El quinto, participar en la formulación implementación del seguimiento de la política pública. El sexto es que la política de que trata la presente ley tenga enfoque diferencial. El octavo, a retornar o reubicarse en el marco de la política de seguridad nacional. El noveno es a la tierra si hubiera sido despojado de ella. El décimo es a la información o rutas de acceso a las medidas de restablecimiento por la ley. El 11, a conocer el estado de sus procesos judiciales y administrativos. El 12, los derechos de las mujeres a vivir libres de la violencia. También, para que quede ahí claro, la ley 1448 también habla de la restitución de tierras. Es ley de víctimas y restitución de tierras, que son de aquellas personas que fueron despojadas de sus tierras, que tienen derecho a que le restituyan sus bienes. Entonces la ley ampara ese derecho a partir de 1995. ¿Qué debe hacer una víctima para que sus derechos sean una realidad? Las víctimas materializan sus derechos a través de los accesos a la oferta institucional presente en los municipios. Para ello, las alcaldías, con el apoyo de la unidad de víctima y demás instituciones municipales, formulan el Plan de Acción Territorial. El Plan de Acción Territorial, que es el instrumento que contempla las medidas de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, el cual es elaborado por los municipios, distritos y gobernaciones. El municipio del Zulia, él elabora su propio plan de acción territorial, y también con participación de las víctimas del conflicto armado, teniendo vigencia de los 4 años en concordancia con los periodos de los mandatarios locales. ¿Quiénes conforman el Plan de Acción Territorial? Todos los actores involucrados en el PAC, que es el Plan de Acción Territorial, es el alcalde, el secretario de Planeación, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno y las demás secretarías. En pocas palabras, toda la administración, porque cada oficina tiene un componente para colaborar con el Plan de Acción Territorial. Silencio en la sala, por favor. Bien, terminada la intervención de la doctora Sandra Mariño, aclaramos entonces los conceptos. Nos preparamos para un receso, continuamos en 30 minutos. Así concluyó este encuentro, aclarando los conceptos que son populares en nuestro país, pero que casi ningún colombiano tiene claro. Me encuentro solo y amenazado de este conflicto, víctima soy. Sin hablar nada me han acusado de ser rebelde o informado. De acuerdo al último informe entregado por la Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento, aproximadamente 256.590 personas son víctimas y cerca del 65.748 fueron desplazadas en Colombia en el 2012. De nuestros campos hemos salido sin despedirnos del familiar. Desconocemos si es enemigo, el guerrillero o el militar. Nuestro municipio también es refugio de personas que han tenido que pasar por estos lamentables hechos. En el registro único de víctimas se encuentran reportadas 4.073 personas que han pasado por diversos hechos victimizantes en nuestro pueblo u otros municipios, pero que hoy se encuentran con nosotros. El conflicto en Colombia principalmente se inició por el dominio y el control de las tierras, el cual ha dejado cientos de personas afectadas en todo el territorio nacional. Es así como uno de los puntos centrales negociados en La Habana, Cuba, permite identificar la priorización de políticas de desarrollo que vayan encaminadas a disminuir la desigualdad y permitan la redistribución de la tierra, logrando con esto el uso y el aprovechamiento de los recursos y el fomento del empleo, ya que de acuerdo con el último informe entregado por la ONU, en Colombia, del 52% de sus tierras, solo el 1.15% pertenece a sus habitantes. Lloraba mi abuelo, lloró mi papá, lloraron mis hijos, lloró mi mamá. Llegó la violencia y nos desplazó,
y todo tirado por allá quedó. Llegó la violencia y nos desplazó, por ese motivo mi mujer lloró. Hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana a esta misma hora, por esta emisora.